Estaremos esta noche en Efesios capítulo 3, el tercer capítulo de Efesios. Vamos a leer empezando con el verso 1 hasta el verso 13. Y luego esta noche pondremos nuestra atención al verso 1 y 2. Efesios 3, verso 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a vosotros gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mis discernimientos del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis por causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Vamos a nuestro Dios juntos en oración y pidámosle su bendición en nuestro tiempo en su palabra. Padre, te doy gracias por el tiempo esta noche que tenemos juntos. Ya ha sido una causa de gozo y refrescante el poder cantar adoraciones a ti. Es bueno ver los rostros de nuestros hermanos y hermanas. Es bueno experimentar la comunión de los santos mientras que nos reunimos juntos. Y ahora buscamos a tu palabra para nuestro sustento. Confiamos la obra de tu Espíritu Santo en nuestra mente y corazones. Mientras que vemos a tu palabra y escuchamos a tu palabra, yo oro, Señor, de que cuides esta hora que está por venir, que obres de tal modo que tu palabra sea manejada apropiadamente, que tú seas honrado, de que la verdad salga hacia adelante de una manera que es clara, fácil de recibir y entender. Yo creo que el resultado será de que nuestras vidas sean confrontadas con la luz. Y donde hay pecado, Señor, nosotros seamos hechos conscientes del pecado y que podamos apartarnos de él, y que esta noche, donde hay una alma cansada y desanimada, que se encuentre ánimo, algo constructivo y edificante, sea logrado por ti en esta hora a través de tu palabra que es predicada. Así que lo que pedimos, Señor, es que te reúnas con nosotros, que nos encuentres a nosotros en estos momentos y bendigas a tu pueblo a través de la predicación de tu palabra. Oramos también por aquellos en medio de nosotros que no te conocen. Y nuestro deseo, nuestra oración es que ellos sean salvos. Solamente tú, Señor, das salvación. Solo tú levantas a los que están muertos espiritualmente. Los levantas en Cristo Jesús. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Si conocemos a Jesús como Señor y Salvador, y la gracia de Dios se ha vuelto, entonces la gracia de Dios se ha vuelto
asunto personal para nosotros es personal. Hay muchas cosas en este mundo que nosotros conocemos, pero no tenemos ninguna experiencia personal con ellas. Pienso acerca del hecho de que pronto estará el Super Bowl y habrá millones de personas observando el Super Bowl, disfrutándolo, que no tienen absolutamente ninguna experiencia con el fútbol de la NFL en el nivel en que los jugadores lo tienen. Nadie en este auditorio ha jugado en la NFL. Nunca hemos estado en el campo con esos tipos y aún así muchos de nosotros vamos a grabar el juego. Vamos a grabar el juego y lo veremos después y vamos a disfrutarlo a través de las experiencias de hombres que conocen el juego. En un nivel de experiencia, no conocemos eso, no sabemos acerca de ello, pero nunca lo hemos experimentado. Bueno, si usted conoce a Jesús como Señor y Salvador, usted no puede decir eso acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios no solamente es un concepto para usted, la gracia de Dios no solamente representa palabras para usted o ideas o una teoría. Si usted conoce a Jesús, usted ha experimentado la gracia de Dios en y a través de Jesucristo de una manera personal y poderosa. Nuestras vidas han sido revolucionadas por la gracia de Dios. Hemos sido transformados por nuestra relación a Jesucristo. Es la gracia de Dios que nos trajo a esa relación con Jesús. Hemos conocido perdón, liberación, rescate, reconciliación. Hemos conocido la vida eterna, la esperanza segura del cielo, luz, vida, libertad, gozo, significado, propósito. Hemos sido redimidos. No solamente son palabras, es una realidad. Y esa relación con Cristo ha resultado en otras relaciones nuevas. Tenemos nuevas relaciones con el pueblo de Dios y la iglesia, y tenemos unas relaciones nuevas con un mundo perdido y moribundo. No solamente somos miembros de la familia de Dios, ahora tenemos un ministerio a la familia de Dios. No solamente existimos en el mundo, ahora somos misioneros en el mundo. Así que esta nueva posición con Dios ha resultado en un nuevo tipo de servicio. Estas nuevas relaciones, comunión con Dios, comunión con los santos, misioneros al mundo, ha resultado en una nueva mayordomía. Un nuevo grupo de responsabilidades a las cuales nosotros vamos a dar, por las cuales vamos a dar nosotros cuentas. Y usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver con lo que acabamos de leer en Efesios 3? Yo creo que menciono esto por esta razón. Cuando usted ve por primera vez Efesios 3, 1 al 13, usted puede tener la tentación de pensar, Pablo, esto es redundante. Solamente te estás repitiendo a ti mismo. Porque en el capítulo 2, verso 11 al 22, ¿con qué trató Pablo? Acaba de tratar con esta nueva realidad maravillosa llamada la iglesia. Ha descrito a la iglesia en términos de un nuevo hombre. Él ha hablado acerca de un hogar. Él ha hablado acerca de un templo. Él se ha gloriado en esta nueva realidad, esta nueva unidad, esta nueva identidad. Ya no. Las personas de Dios piensan acerca de sí mismos en términos de ser judíos o gentiles. No. Somos un nuevo hombre en Cristo Jesús. Somos coherederos de la casa de Dios. Hemos sido construidos juntos como un templo viviente en el Señor. Él ha hablado acerca del misterio de la iglesia en el capítulo 2, verso 11 al 22. Y con lo que él trató ahí, lo ha movido a una nueva sección. El capítulo 3, verso 1 dice, por esta causa, por lo que acabo de decir, por lo que acabo de tratar, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Y luego vemos que se aparta del tema, como que si él perdió su orden de pensamiento, porque empieza un pensamiento en el verso 1 que él no va a volver a mencionar hasta el verso 14. Desde cuenta verso 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué razón? ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Qué vas a hacer como resultado de lo que acabas de cubrir? Él nunca lo dice hasta que llega al verso 14 y luego lo repite. Por esta causa, en el verso 14 dice, doble mis rodillas ante del Padre, nuestro Señor Jesucristo, bajo la luz de lo que acabo de cubrir en el capítulo 2. Estoy orando por usted y yo quiero que usted sepa
¿por qué estoy orando por usted? Pero él llega ahí después de una oración muy larga, que corre del verso 2 hasta el verso 13. ¿Y qué es lo que cubre? El verso 2 al 13, él cubre el misterio del judío y el gentil juntos en un cuerpo. Verso 6 es un ejemplo. Dice, este misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Acaso eso no es lo que acabas de decir en el capítulo 2? Pablo, ¿por qué cubres lo mismo? ¿Por qué te repites a ti mismo? Bueno, yo quiero hacer el punto esta noche de que él nos está repitiendo a sí mismo. Él está tratando con el mismo tema, pero esto es lo que le sucedió a él. Mientras que él está a punto de introducir su oración por ellos, y él habla de sí mismo, dice, yo, Pablo, un prisionero de Cristo Jesús, en nombre de ustedes, los gentiles, eso arranca otro pensamiento en su mente. No está perdiendo su tren de pensamiento, pero es la introducción de un tren de pensamiento conectado. Así que del verso 2 al 13, él habla acerca del mismo tema, pero él lo hace desde un punto de vista completamente distinto. Lo hace desde un punto de vista, desde un ángulo completamente distinto. Pablo está pensando acerca de su propia relación personal a esta gracia que ha sido mostrada a ellos. El verso 11 al 22 del capítulo 2, él habló acerca del misterio de la iglesia, en particular desde el punto de vista del gentil. Este es el cambio para ustedes. Esto es lo que es diferente para ustedes. Esto es lo que la gracia de Dios ha significado para ustedes. Ahora, cuando él llega al capítulo 13, él está pensando acerca de su propia relación personal a ellos. En este plan de salvación de Dios para las naciones, como Él ha sido relacionado a Él. Se está maravillando no solamente a la gracia de Dios hacia Él y a la gracia de Dios hacia ellos, sino que como la gracia de Dios los ha traído a los dos, a Él y a ellos juntos. Esta nueva relación con Jesús de parte de Él y esta nueva relación con Jesús de parte de ellos ha significado una nueva relación los unos con los otros. De hecho, Dios ha usado a Pablo en la administración de la gracia de Dios en el nombre de estos gentiles creyentes en Éfeso y a través de los gentiles a través del mundo que van a ser alcanzados a través del ministerio de Pablo. La gracia de Dios, considerada desde un punto de vista personal, eso es lo que usted tiene aquí. La gracia de Dios desde la perspectiva personal de Pablo, en términos de este ministerio que se le ha dado hacia los gentiles. Él celebra, él describe, él explica esta administración, esta mayordomía. La salvación para Pablo ha significado una nueva mayordomía y la describe aquí en estos versos. Vamos a empezar a ver esto. Solo vamos a llegar hasta el segundo verso. Y vamos a ver estos dos versos bajo dos títulos sencillos. Vamos a hablar acerca del hecho de que Pablo se describe a sí mismo en términos de una relación en particular a Cristo. Ese es el verso 1, se describe a sí mismo en términos de su relación a Cristo. Luego en el verso 2 vamos a ver que él se describe a sí mismo en términos de su relación a una responsabilidad dada por Dios. No podemos describirlo de esta manera y lo haré. En el verso 1, Pablo se considera a sí mismo como un instrumento escogido. En el verso 2, Pablo considera el hecho de que se le ha dado una asignación importante. Él es un instrumento escogido que se le ha dado una asignación importante. Empecemos con la primera. Un instrumento escogido. Verso 1, por esta causa. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Se describe a sí mismo como un prisionero. Y como usted sabe, ciertamente él lo era. Él escribió esto durante su primera prisión romana. Él escribió esto después de haber sido un prisionero después de 5 años. Los primeros 2 años en Cesarea, desde entonces él ha sido un prisionero en Roma.
¿Por qué es un prisionero? Él fue arrestado en Jerusalén porque unos judíos de Asia empezaron un tumulto después de que él había tomado a un gentil más allá de la corte del patio de los gentiles. No lo hizo, pero los judíos hicieron un gran relajo y casi perdió su vida ahí. Luego él fue arrestado y resultó en su prisión en Cesarea. Y después de un número de tribulaciones, ahora él está en la prisión en Roma. Y es desde la prisión en Roma que él escribe esta carta, y Colosenses y Filipenses y Filemón. Así que él es un prisionero, pero lo que es importante que nosotros nos demos cuenta esta noche, lo que yo quiero que usted vea es cómo él piensa acerca de su prisión, cómo él lo está procesando, cuál es su perspectiva acerca de esto, cómo lo describe. Porque dése cuenta que él dice que él es un prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. La traducción ESV ha tomado una decisión acerca de los casos griegos que se usan aquí cuando tradujeron aquí. Por este caso yo, Pablo, prisionero para Cristo Jesús. Tú, Cristo Jesús. Usted tiene 3 traducciones aquí. Así como entiende usted el uso de este caso aquí. La mayoría de ellos entienden esto como de esta manera. Se refieren a esto como el genitivo de la causa originaria. Así que la causa, la explicación para esta prisión es Cristo. Él es un prisionero de Cristo Jesús. Así es como yo lo tomaría. Él es un prisionero de Cristo Jesús. Él está en la prisión porque Él le pertenece a Cristo y porque Cristo ha escogido de que Él esté ahí ahora, como resultado de la voluntad buena y soberana de su Salvador. Por eso es que Él está en la prisión. Esto es decir que Pablo no se considera a sí mismo estar en la prisión por los judíos. No en el sentido ultimado. Él no está en la prisión por los judíos. No se ve a sí mismo como un prisionero por los romanos. Él no se ve a sí mismo como un prisionero por los gobernantes en los cuales él hizo su caso y las decisiones que ellos tomaron. Esa no es la explicación ultimada para que él esté en la prisión. Él se ve a sí mismo como un prisionero porque esto, por ahora, es la voluntad de Cristo Jesús para su vida. Un prisionero no solamente en el nombre de Cristo Jesús, como se dice aquí, por Cristo Jesús, pero un prisionero de Cristo Jesús. Cristo como la causa de origen de esta prisión. Es una perspectiva asombrosa. Lo que es un reconocimiento de la soberanía de Dios. Y lo que permite es que Pablo tenga un entendimiento de los buenos propósitos que Dios ha diseñado para su prisión. De hecho, escuchando otras cartas que se escribieron durante este tiempo, usted escucha en las cartas, Filipenses 1:2 es un ejemplo. Y dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Esa es una gran perspectiva, ¿no es cierto? Estoy en la prisión. Pero ¿sabe qué es para el avance del Evangelio? De hecho, él continúa describiendo cómo ha avanzado el Evangelio. El siguiente verso, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en todas las guardias pretorianas y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Así que no solamente es que la palabra está saliendo a través de Pablo, sino que la palabra de Dios está saliendo de una manera que está aumentando entre los hermanos. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, y si me regocijaré.
porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y suministraciones del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que en toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo y ya sea por vida o por muerte. Quiero que se dé cuenta de algunas cosas acerca de Pablo, lo que acabo de leer de Filipenses. Él no es ingenuo, no es cierto. Y no es masoquista. Este no es un tipo que le gusta sufrir. Así no es como él piensa acerca de sus prisiones. Estaba pensando al manejar aquí de una de mis películas favoritas que es, recuérdese los Titanes, Remember the Titans, y ahí está Denzel Washington y está haciendo los ejercicios donde saltan una y otra vez, y una de las cosas que están gritando es exactamente qué es. Queremos más, queremos más, queremos más. Yo creo que así es como las personas perciben a los cristianos en términos de cómo debemos de sufrir, que debemos decir, queremos más, queremos más. No, esa no es la mentalidad de Pablo. Él no es alguien que solamente anhela el dolor. Él es muy realista. De hecho, desde el verso número 20 que leímos, él aún está contemplando la posibilidad de la muerte, ya sea por la vida o por la muerte. Su expectación, su sentido es que él va a ser liberado de esta prisión, y de hecho lo fue. Pero él está dispuesto a considerar el hecho que aquí puede hacer todo. Aquí pueda morir o pueda ser ejecutado en la prisión. Así que cuando Pablo declara estos puntos positivos de vista de la prisión, no es una negación de la naturaleza poco placentera de esto. De hecho, en los versos que acabamos de leer de Filipenses, él aún reconoce los motivos malvados y las acciones malvadas, los hombres malvados que están detrás de algunos de sus sufrimientos. Él dice, algunas de estas personas están predicando por envidia, sabiendo que le causaban aún más problema. En otra prisión, en una prisión más adelante, le escribe en 2 Timoteo 4:14, unas palabras muy honestas. Alejandro, el caldero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Pablo siempre fue honesto, aun cuando causaba dolor. Él desea la liberación. Él le pide a las personas que oren por su liberación. Le pide a las personas que le recuerden a él en sus prisiones. En Colosenses 4:18 dice, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, acordándoos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. Así que Pablo, esto no es el amar el dolor o negar la dificultad, pero lo que es que él entiende de que él es un instrumento escogido de Dios para este ministerio que se le ha dado. Y él sabe que esta prisión está en la voluntad de Dios. No solamente esto es en el nombre de Cristo, esto encuentra su fuente original en Cristo. Dios es soberano aquí. Así que él puede ver cómo su prisión estaba siendo usada para avanzar en el Evangelio. Y él puede encontrar gozo en esto. Él dice, yo voy a regocijarme en esto. Lo que ayudó es que se le dijo esto desde el principio de su conversión, de que él era un instrumento escogido de Dios y de que su vida iba a estar llena de problemas, y que él iba a ser enviado a los gentiles. Cuando Ananías fue enviado a encontrarse con Pablo, el Señor le dijo a él, ve, porque él es un instrumento escogido para mí, para llevar el nombre delante de los hijos de Israel, porque yo debo demostrarle cuánto él va a sufrir desde el principio. Y él dijo desde el principio, tú vas a sufrir por amor mío y voy a usarte delante de gentiles y reyes. Y Pablo está dando su propio testimonio. Él nota esto en Hechos 22, verso 21, hablando acerca de lo que Dios le dijo a él. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Así que Pablo sabe estas cosas, conoce estas cosas. Él es un prisionero. ¿Cuál es su perspectiva? Yo soy un prisionero de Cristo Jesús. No de los judíos, no de los romanos. No soy una víctima de las circunstancias. Estoy aquí en la voluntad de Dios. Pero dése cuenta cómo él describe esto también. Dice, yo soy un prisionero para Cristo Jesús. De Cristo Jesús él dice, en nombre de ustedes los gentiles.
Así que su prisión es por amor de otras personas. No solo en la voluntad de Dios, pero por amor de alguien más. Por amor de alguien más. Y él sabe esto, sabe que está en la prisión no solamente por cómo él predica el Evangelio, pero está en la prisión por el hecho de que él es tan claro en su predicación acerca de la voluntad de Dios concerniente a los gentiles y su misión, esta misión que Dios le ha dado por amor a los gentiles. Usted lee Hechos capítulo 22. Cuando todos estos eventos que llevó a su prisión se llevaron a cabo, se va a dar cuenta que hubo un tiempo en que Pablo tenía la oportunidad, él estaba hablando en el lenguaje hebreo y él está describiendo, está dando su testimonio acerca de encontrarse con Jesús y todavía están escuchando. Hasta que él llega a este punto. Y me dijo a mí, ve, porque te enviaré lejos a los gentiles. Y tan pronto como dijo esto, la Biblia dice que ellos empezaron a clamar, matemos a este hombre, este no merece vivir. Te escucharemos hablar acerca de Jesús, pero tú dices que vas a ir a los gentiles. Bueno, queremos que te mueras. Así que él está sufriendo, está en la prisión. Como resultado de su relación a Cristo, él es un instrumento escogido para este ministerio. En el nombre de los gentiles. Esta es la misión de Dios para Pablo de una manera especial y única. Déjeme parar aquí y hacerle una pregunta. ¿Cómo ve usted sus circunstancias cuando usted sufre como un cristiano? Cuando usted sufre como cristiano, eso es cuando usted sufre en la voluntad de Dios, por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo que es correcto en los ojos de Dios. Pablo no está en la prisión porque él hizo algo malo, él está en la prisión porque él ha hecho lo que es correcto. Así que, ¿cómo usted ve su sufrimiento? ¿Cómo usted ve sus decepciones? ¿Cómo usted ve los tiempos en que usted se pueda sentir aún confinado? Que se le sacó del juego. Y es porque usted estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo procesa eso? Cuando usted ha sido malignado, maltratado, mal juzgado, ¿cómo se sienta? ¿Cómo se siente acerca de eso? ¿Confía que su Salvador le tiene a usted donde usted está? Usando el lenguaje de Pablo, ¿se considera usted mismo ser su prisionero? ¿Usted cree que tiene un propósito que involucra el avanzar el Evangelio? Usted se detiene a considerar de que esta puede ser una manera, cualquiera que sea la cosa por la que usted está pasando, usted se detiene y piensa que esta puede ser una manera en que Dios avanza el Evangelio a través de mi vida. ¿Usted cree que puede ser para el bien de otros? Su sufrimiento fue en el nombre de los gentiles. ¿En el nombre de quién puede ser el sufrimiento que usted está pasando? ¿Quién puede estar siendo bendecido, beneficiado o se le haya traído el Evangelio a su vida transformada como un resultado por lo que tú estás pasando? ¿Usted se detiene y piensa acerca de esas cosas? Pablo, la actitud piadosa de Dios, expone muchas veces nuestras malas actitudes. El pensamiento correcto expone nuestro pensamiento equivocado. ¿Por qué no respondemos de la manera en que Él lo hace? Porque es que muchas veces nosotros no estamos en afinación con los propósitos más grandes de Dios para nuestros problemas. La respuesta de Pablo lo menciona. Muchos de los problemas es que muchas veces no estamos pensando de una manera centrada en Cristo. Muchas veces citamos a Filipenses 1:21 que dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí la vida es Jesús. Una vida centrada en Cristo. Citamos ese verso, pero no se olvide que viene después de esta sección que leímos antes. Versos 12 al 20, donde Él está hablando acerca de su prisión. Es la razón por la que estoy aquí. Es la razón por la que Dios está haciendo. Y después de todo, mi vida es definida por Jesús. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
¿Usted piensa acerca de su vida de esa manera? Por lo que sea, por lo que usted está pasando o lo que usted está sufriendo como cristiano, se detiene y se recuerda a usted mismo de que, bueno, yo existo para mi Salvador en cualquier manera en que usted lo va a demostrar a través de su vida. Es la razón por la que usted está ahí. Usted puede escoger hacerlo a veces de maneras que son agradables a mí. Puede que Dios escoja hacerlo de maneras que no son agradables a mí. Como sea que Dios escoja hacerlo, es la razón por la que existo. Yo tengo un punto de vista centrado en Cristo. Yo tengo una razón centrada en Cristo para vivir. ¿Podemos decir eso? Tenemos un problema con malas actitudes porque muchas veces nosotros no estamos pensando en una manera centrada en la soberanía de Dios. Pensamos que nosotros somos las víctimas de las personas o las circunstancias. Nos enojamos, nos volvemos amargos, pensamos acerca de lo que esta persona hizo a nosotros. Pero pudo haber estado resentido hacia los judíos, sus hermanos, de acuerdo a la carne. Él pudo estar resentido hacia los romanos. Pero no es como él estaba pensando. ¿Por qué? Porque él ve la soberanía. No es la víctima de las personas y las circunstancias. Esta es la voluntad de Dios para su vida. Y empezamos a pensar porque para mí estamos centrados soberanos en nuestra manera de pensar. Muchas veces no pensamos en una manera centrada en el Evangelio. Esto ha resultado en el avance del Evangelio. En eso es en lo que yo estoy interesado, en eso es lo que me regocijo. Si alguien está declarando el mensaje aún en momentos de unos motivos incorrectos, me he deleitado en el hecho de que el Evangelio está avanzando. ¿Usted ve su existencia en este planeta como la existencia que tiene el propósito de avanzar el Evangelio? La gracia no es una teoría para usted. Usted ha experimentado la gracia de Dios. Su vida ha sido transformada a través del Evangelio. Así que ahora su existencia es para ver la vida de otras personas y glorificar a Dios y adorarle individualmente, pero ver otros ser transformados a través de la predicación del Evangelio. ¿Usted cree de una manera centrada en el Evangelio? Pero si usted usa esto para avanzar en el Evangelio, sería algo bueno. Yo me regocijaría en ello. No estamos pensando muchas veces centrados en otros. Soy un prisionero para Cristo Jesús, dice Pablo, en nombre de ustedes. Por amor a ustedes. Por ustedes. Se da cuenta y ese es mi amado y ese es mi ministerio y esa es la razón por la cual Dios me escogió para hacer lo que estoy haciendo, por amor a ustedes, por amor a ustedes. Dice que no solamente es por su propio ánimo, pero para animarle a ellos. Él quiere que sepa que así es la manera en que él piensa acerca de ellos. Verso 13, ve ahí y dice, y le pido que no se desanimen por lo que yo estoy pensando por ustedes, pasando por ustedes, lo cual es su gloria. Dios está usando a usted y a mí de la manera en que lo está usando porque Él le ama a usted. Y Él tiene un plan glorioso para usted. Pablo fue capaz de encontrar fortaleza y paz porque él estaba pensando en términos de otros. Usted puede estar lastimado, pero ¿qué si Dios está obrando a través de su dolor para transformar la vida de otra persona? ¿Ha considerado usted eso? Pablo fue capaz de escribir en el libro de Filemón, en el verso número 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he generado en mis prisiones. Hay un nuevo miembro de la familia de Dios. ¿Por qué? Pablo estaba en la prisión. Yo me volví su padre como resultado de mi prisión. Muchas veces nos falta la actitud correcta porque no pensamos en una manera centrada en la esperanza. Realmente no creemos como debiéramos en el poder de Dios para trabajar a través de lo que parece confinarnos, para demostrar de que Él no está confinado. ¿Y qué si Dios quiere obrar ahorita en su vida en una área donde usted se siente confinado, pero Él quiere trabajar a través de su confinación para mostrar de que Él no está confinado?
y que su palabra no está confinada. 2 Timoteo 2:8 dice: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. ¡Qué declaración! Yo estoy en la cárcel, pero la palabra de Dios no está en la cárcel. Ellos pusieron cadenas, pero no pueden ponerle cadenas a la palabra de Dios. Al final de esta carta, en Efesios 6, verso 19, dice, está hablando acerca de orar y dice: y orad por mí para que me sea dada palabras al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. ¿Qué descripción? Yo soy un embajador en cadenas. ¿Qué tipo de embajador está en cadenas? Un embajador es alguien que usted envía. Pablo dice que yo soy un embajador, pero estoy encadenado. ¿Y por qué usted, en qué sentido usted es un embajador? Pero usted no puede encadenar la palabra de Dios. Aún se puede proclamar. De hecho, mi prisión ha resultado en la valentía de otros. Ellos temían que la palabra de Dios saliera por una fuente y ahora está saliendo por muchas fuentes. ¿De dónde viene ese tipo de mentalidad? Viene del conocimiento de la soberanía de Dios en Cristo Jesús. Yo soy un prisionero de Cristo Jesús en nombre de ustedes, los gentiles. Ese es mi punto de vista de esto y así es como realmente es. Pero dése cuenta que no solamente se describe a sí mismo en términos de un instrumento escogido, también se describe a sí mismo en términos de una asignación que fue escogida para él. Verso 2 dice: si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Si en verdad. Y esta es una declaración que asume que sí le conocen a él, que sí le conocen bien, que ciertamente han escuchado de lo que él ha descrito aquí, la mayordomía o la dispensación de la gracia de Dios que fue dada a mí para vosotros, una asignación que fue escogida. Algo fue dado a Pablo para ellos y describe lo que se le ha dado a él como una dispensación, una mayordomía, que traduce una palabra que habla acerca de alguien que maneja una casa. Así que un administrador, un mayordomo, alguien que tiene mayordomía como está traducida aquí. Si usted es el mayordomo de una casa, usted está manejando los asuntos de alguien más, las cosas que le pertenecen a él, que él le ha confiado a usted con una mayordomía, una responsabilidad, y ahora usted maneja sus asuntos. Así es como Pablo ve su ministerio. Él es un mayordomo de la gracia de Dios en nombre de ellos. Y él no es algo que él escogió. Esto es algo por lo cual él fue escogido. Fue dado a mí, verso 2. Fue dado a mí. Así que él fue escogido para esto. Esto fue asignado para él. El mensaje que él predicaba no era de él. Vamos a ver eso la próxima vez en el verso 3. Él enfatiza esto, como el ministerio fue dado a conocer a mí a través de una revelación. Esto fue revelado a él. No era el mensaje de Pablo, sino que era el mensaje de Dios. Cuando usted habla acerca de una mayordomía, usted está hablando acerca de dar cuentas, responsabilidad. Así que aquí está Pablo escogido para algo que él no escogió, pero ahora se le ha dado una responsabilidad que es pesada y va a dar cuentas por ellas y quiere ser fiel a ellos. Él está manejando los asuntos del Señor en la vida de estas personas. Como dijo John MacArthur, que él fue mencionado, él fue nombrado un mayordomo por la gracia de Dios y luego él se volvió un mayordomo de la gracia de Dios. Fue nombrado mayordomo por la gracia de Dios. La gracia de Dios resultó en la conversión de Pablo, en el ministerio de Pablo.
un mayordomo nombrado por la gracia de Dios, pero como resultado ahora él es un mayordomo de la gracia de Dios. ¿Acaso ha entendido usted que lo mismo es cierto acerca de usted? Si usted conoce a Cristo, no es exactamente la misma asignación. Por supuesto, Pablo es un apóstol a los gentiles, no es usted y yo. Sin embargo, lo que está sucediendo en su vida es que usted ha sido salvado por la gracia de Dios y como resultado de esa salvación, usted se ha vuelto un mayordomo del Evangelio. Y es en el nombre de otros. Por la gracia de Dios, usted se ha vuelto un mayordomo. Ahora usted es un mayordomo de la gracia de Dios. En nombre de otros, Dios nos ha confiado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y luego que hacemos, salimos y declaramos, sean reconciliados a Dios. Ese es nuestro deber. Nosotros hacemos discípulos. Les enseñamos todo lo que se nos ha mandado enseñarles. Esa es la mayordomía, es una responsabilidad y nos pertenece a todos, a cada uno de nosotros que conocemos a Jesús. ¿Usted cree? ¿Usted tiene este pensamiento de usted mismo? Esta es la perspectiva de Pablo. Él se ve a sí mismo como que si él tiene la mayordomía. Usted honestamente se ve a usted mismo como que si tiene una mayordomía. ¿Acaso el ser un cristiano para usted, el venir a la iglesia 3 veces a la semana, cumplir con su deber, ir a su casa, hacer lo que usted hace, o usted entiende que Dios, por su gracia, le ha hecho a usted un mayordomo y lo que le ha confiado a usted es una administración con respecto a su gracia? De tal modo que ahora tenemos un mensaje que debe de ser declarado al mundo. Y cuando las personas son salvas, entonces entramos a una relación adicional con ellos. Una en la cual le amamos y los enseñamos y los entrenamos y los cuidamos. ¿Usted se ve a usted mismo como que usted tiene algo parecido a eso? Así que, ¿qué vemos aquí? Vemos a Pablo. Después de que él había cubierto el misterio de la iglesia, movido por ese conocimiento de la oración, él está a punto de orar por ellas, pero mientras que él describe su relación a Jesús, arranca un pensamiento en su mente acerca de su experiencia personal con la gracia de Dios y cómo esa experiencia le ha relacionado a ellos de una manera tan específica. Y él toma esta oración larga para cristalizar y explicar e ir más profundo a lo que él acaba de describir en el capítulo 2. No es redundante, viene desde un punto de vista nuevo, totalmente nuevo. Es una perspectiva de la gracia de Dios y las relaciones y las responsabilidades que han venido a él a través de esa gracia. Y quiero animarnos de pensar de la misma manera. Uno de los grandes gozos de ser un abuelo es que yo puedo experimentar a los bebés de nuevo. Y usted es capaz de enviarlos a casa. Usted tiene lo mejor de los dos mundos, silencio y gozo. Pero recientemente tomamos una vacación y muy agradecidamente la familia pudo ir y las nietas pudieron ir, Brooklyn y Genesis, y fuimos a donde había nieve y Brooklyn nunca había visto la nieve. Así que yo fui a caminar con ella y fuimos a construir un hombre de nieve. La nieve no estaba suficientemente limpia para hacerlo muy bien, así que estoy tratando de armar a este hombre de nieve terrible y él lo encuentra un poco de nieve y dice que es un oso polar. Y ella empieza con esa imaginación enorme que ella tiene. Oh, qué tan bonito. Y empieza a hablar acerca de este pedazo de nieve. Y entendí que para los niños todo es nuevo. Ellos ven las cosas que nosotros ya no vemos. Ellos aprecian cosas que nosotros hace mucho tiempo dejamos de apreciar. ¿Usted cree que eso nos sucede a nosotros con la gracia de Dios? Cantamos gracia asombrosa, pero vemos gracia asombrosa. Cantamos gracia asombrosa, pero sentimos la gracia asombrosa. Quiero preguntarle esta noche antes de que nos vayamos.
¿Puede tener usted ojos frescos? ¿Puede pensar acerca de la gracia de Dios esta noche? Como Pablo lo describe aquí, el Espíritu Santo a través de Pablo, ¿puede usted ver la gracia de Dios con ojos frescos? ¿Puede usted estar asombrado por ella? Así que le voy a preguntar, ¿qué ha significado la gracia de Dios en Jesucristo para usted personalmente? Es una teoría para usted, no son palabras. No solamente es un concepto, es una realidad. Así que, ¿cuál es la gracia de Dios? ¿Qué ha significado la gracia de Dios para usted personalmente? ¿Cómo su vida ha sido transformada? Porque usted conoce a Jesús. No deténgase y piense acerca de esto por un momento. Y sabe que si usted no tiene una historia de esta manera, si su vida no ha sido transformada, entonces usted necesita a Jesús. ¿Qué ha hecho el Señor en su vida a través de su gracia? Y luego le voy a preguntar, ¿qué es lo que es esa gracia? Ahora significa para las posibilidades de aquellos que viven en su mundo. Pablo vivía en el primer siglo, viajó a través del mundo romano. La gracia de Dios a él significó ministerio a aquellos que se intersectaron con su vida. Así que usted ha venido a conocer la gracia de Dios. ¿Y qué va a significar eso para aquellos que se intersectan con su vida? ¿Significa algo? Usted va al trabajo todos los días, usted va a la escuela todos los días, usted tiene miembros de su familia, vive en un vecindario, usted ve personas en la tienda todos los días, se intersecta con ellos todos los días. Le pregunto, ¿acaso la gracia de Dios para usted ha significado algo para ellos? ¿Está usted siendo fiel con esta mayordomía de la gracia de Dios? Y la última cosa que voy a preguntarle y pedirle que piense. ¿Qué tipo de mayordomía es esta? Soñamos que algún día vamos a estar delante de aquel que nos ha mostrado tal gracia y pensar que va a estar bien cuando usted mantuvo esta gracia para usted mismo. Nos asombran estas cosas. Podemos celebrar y magnificar la gracia de Dios en términos personales. Oremos. Padre en el cielo, gracias por tu palabra que es preciosa en penetrar y es poderosa en tus manos para nuestras vidas y nuestros corazones. Oro, Señor, de que esta noche te escuchemos. Oro por cualquier persona en este auditorio que no tiene una experiencia personal con tu gracia, nunca han conocido a tu Hijo. Pueda que hayan conocido acerca de Jesús, pueda que, así como nosotros que estamos a punto de ver un juego de fútbol, conocen acerca de Él, lo han visto, pero no tienen ninguna experiencia con Cristo como Señor y Salvador. Oh Señor, crea en su corazón un deseo por tu Hijo que no se va a ir hasta que encuentren a tu Hijo. Y para todos de aquellos que conocemos a tu Hijo, perdónanos por cómo nosotros podemos cantar gracia asombrosa y no la podemos ver, cómo podemos cantarla y no la podemos sentir. Perdónanos de nosotros donde nos hemos vuelto fríos a lo que debía de emocionar a nuestros corazones y capturar nuestros corazones. Y déjanos levantarnos a nosotros, nuestros ojos centrados en nosotros mismos. Levantar nuestros ojos centrados en nosotros mismos y ver y pensar con ojos centrados en ti, en otros, en la esperanza. Déjanos levantar nuestros ojos y ver al mundo en necesidad de Jesús. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos. Ahora es muy fácil evangelizar. Comparte esta prédica en
Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.